esta ceremonia de graduación hemos invitado al señor licenciado Ricardo Bon Echavarría como orador huésped e invitado de honor a dirigir un mensaje a nuestras alumnas y alumnos graduandos. Nuestro invitado de honor es originario de Culiacán, Sinaloa, y licenciado en Administración de Empresas por la McGill University en Montreal, Canadá. Fundador y presidente de Interfruber de México y Grupo Premier, empresa comercializadora de frutas y verduras a nivel internacional. Dentro de su gran trayectoria filantrópica, fue consejero fundador del Banco Diocesano de Alimentos Guadalajara, benefactor de esta institución con aportaciones en especie como alimento, bodegas, vehículos, apoyo económico y como promotor del programa Donatel de este Banco de Alimentos. Consejero fundador y benefactor del Mesón de la Misericordia Divina, institución que tiene como objetivo apoyar a personas portadoras del VIH y a sus familiares. Miembro del Consejo Directivo y benefactor permanente del Centro Integral de Rehabilitación Infantil, cuya misión se centra en dar apoyo a niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral. Fundador, presidente y actualmente consejero nacional vitalicio de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, donde durante 12 años de su liderazgo se consolidaron 52 bancos de alimentos en nuestro país, en apoyo de 600,000 personas en extrema pobreza. Promotor permanente de iniciativas de ley que permitan un marco legal más adecuado para motivar la donación de alimentos. Actualmente es vicepresidente de la Global Food Banking Network, red mundial de bancos de alimentos, desde el año 2007. Tendremos ahora el honor de escuchar el mensaje que nuestro distinguido invitado y orador huésped dirigirá a los graduandos. Muy buenos días a todos. Cuando estaban leyendo mi currículum, ni yo mismo me la creía, pero aquí estamos. Me siento muy honrado, sinceramente, de estar este día con ustedes para tratar de darles un mensaje que verdaderamente pueda significar algo en esta etapa tan importante de sus vidas. Quiero compartirles una parte de la historia de mi vida. Esta es la primera vez que lo hago en público. Lo pensé mucho porque pensé antes que podría sonar un poco presuntuoso, pero la verdad encuentro tanta riqueza en eso que me pasó, que voy a tomar el riesgo y lo quiero compartir ahora con ustedes. Como lo decían en el mencionado currículum, yo estudié en Montreal, en la Universidad McGill, Administración de Empresas orientada a agronegocios. La universidad yo pagaba únicamente $300, el resto lo pagaba el gobierno, a pesar de ser extranjero. Y además, mi familia pasaba por un momento muy difícil. Mi papá había muerto, somos 12 hijos, y yo tenía que trabajar para sustentarme. Trabajaba de mesero, trabajaba los fines de semana para poder pagar mi sustento en Montreal. Pues bien, cuando estaba a punto de terminar, faltaba un semestre, cuando vienen las materias optativas, decido tomar 2 años sabáticos y regresarme a México para iniciar un negocio. Yo no quería trabajar, aunque pagaran bien en Montreal. Entonces me regreso a México, pero antes era el verano en Montreal, y me pongo a trabajar para juntar dinero e iniciar un negocio en México. Trabajé durante 2 meses y medio y hubo veces que trabajé hasta 20 horas diarias en diferentes trabajos y no descansaba. Y al último fueron las Olimpiadas de Montreal, estamos hablando de 1976, y trabajé de decán y de traductor. Bueno, en todo ese tiempo que trabajé, que le metí duro la chamba, me saqué $2,000, que para mí representaban tanto
que me acuerdo que cuando venía en el avión, traía el fajo de billetes en los jeans, no podía dormir por estarme tocando los billetes a ver si no se me salían. Iba al banco cuando llegué aquí, iba viendo por la calle a ver si alguien no me estaba vigilando para ir a depositar mis $2,000 que tanto trabajo me habían costado. Cuando llego a México y empiezo a explorar aquí a Guadalajara, diferentes situaciones o posibilidades de negocio, me doy cuenta que $2,000, aunque para mí eran mucho, para iniciar un negocio estaba difícil. Y en esa etapa, me acuerdo agosto, septiembre de ese año 76, una hermana mía estaba de vacaciones, estudiaba piano en París, y esa hermana estaba discutiendo con mi mamá porque quería regresar a terminar sus estudios en París de piano, le faltaban 3 años, ya no había dinero en la casa para pagar. Yo recuerdo que mi papá, cuando vivió, hizo todo porque ella estuviera en Inglaterra, y ahora pues la última etapa la quería ella terminar en París. Estaba ella llorando porque mi mamá le decía que no le podía dar ni para el pasaje de avión. Ella le decía, págame el pasaje de avión, dame $500, o sea, dame $1,400, y con ellos yo llego a París y yo trabajo y yo me mantengo, como le hacía yo. Mi mamá le dijo que ni siquiera ese dinero le podía dar. Entonces, yo que compartía mucho la ilusión, el proyecto de vida de mi hermana, me conecté tanto emocionalmente que cuando le pregunto cuánto y me dice $1,400 me hacen la diferencia. Sin pensarlo, un solo momento le digo, van los $1,400, yo los tengo, y se los di y se fue. Pues bien, pues me quedé con $600 y para iniciar mi negocio. Y entonces sucede que a los 2 meses, en un evento familiar en Hermosillo, me encuentro con un hermano, el mayor, que desde que murió mi papá por algún motivo no la llevaba bien conmigo, siempre hubo ahí un poquito de agresión de parte de él hacia mí, y me sentí muy honrado que en esa ocasión me hablara y me preguntara, oye, ¿qué planes tienes estos 2 años? Y le dije, pues quiero hacer un negocito, ya tengo $600. Y entonces me dice él, mira, traigo una idea, fíjate, él trabajaba para unos tíos agricultores en Culiacán, y me dice, oye, tú que estás en Guadalajara, ¿por qué no vendes el tomate que no exportamos? Aquí creo que le dicen jitomate, el tomate que se exporta, que exportan mis tíos, la resaca, así le dicen, la resaga, lo que le dan a los animales, también era el mismo producto que se vendía para los mexicanos. En ese entonces, venía gente de Guadalajara a Culiacán y lo compraba y lo vendía acá. Y me dice, ¿por qué no le propones a mis tíos y a otras personas que te lo manden a Guadalajara en lugar de venderlo aquí? Le propongo eso a mis tíos, aceptan, empiezo a recibir a los 4 meses producto de Sinaloa, y me di cuenta que lo que se exportaba a Estados Unidos también se podía vender en México, que los mexicanos sí pagamos la calidad, pero como siempre nos dieron basura, pues basura comprábamos. Entonces se abre un nicho de mercado muy grande y empiezo a recibir primero producto de tercera, la resaga. La empiezo a vender muy bien, mucho mejor que como se vendía en Culiacán. De repente empiezo a pedir producto de exportación y lo empiezo a vender mejor que en Estados Unidos, aquí en el mercado de abastos. Para no alargarles el cuento, en 1 año y medio, esto empezó 4 meses después de que me quedé con los $600, con ello imprimí la papelería del negocio y me fui a una tejabancito que estaba a las afueras del mercado y ahí empecé. 1 año y medio después, para no alargarles ya eran muchos los agricultores que me mandaban, que tenían confianza, lo vendía, cobraba mi comisión y les pagaba el resto. De repente me empecé a manejar muchos productos, nos empezamos a extender a varias partes del país abriendo bodegas, comprando trailers. A 1 año y medio
de haber empezado, ya tenía lo que todavía son las instalaciones más grandes del mercado de abastos aquí en Guadalajara. Ya teníamos bodegas en otras partes del país y realmente, se oye presuntuoso, a mis 22 años ya tenía un emporio, un negocio que me acuerdo que seguido me preguntaban por mi papá porque no creían que yo era el dueño. Por muchos años, fíjense bien, por muchos años nunca relacioné el haber dado $1,600 de lo poco que tenía con el hecho de haber crecido tanto en los negocios. Los negocios crecieron y a lo largo del tiempo hubo de todo. Tuve fracasos, nos declaramos una vez en suspensión de pagos y aprendí, gracias a Dios, aprendimos de los errores. Dicen por ahí que el único verdadero error que cometemos en la vida es aquel del cual no aprendemos nada. Todo lo demás es aprendizaje. Y en ese trayecto de subidas y bajadas de este gran negocio, una vez leí un libro que a lo mejor muchos de ustedes leyeron, que se llama El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. Ahí relata lo que me hizo caer, o que me cayera el 20, de la relación de aquellos $1,400. Dice al principio que ese gran vendedor de mantos agarra a un discípulo y lo manda a vender mantos por varios pueblos. Y el vendedor principiante sale pueblo por pueblo, ilusionado de vender los mantos que se le habían encomendado para darle buenas cuentas a su amo. Pasa un pueblo, otro pueblo, pasa por varios pueblos, no vende nada. Venía de regreso para rendirle cuentas a su amo y en el camino se encuentra en un pesebre donde había un hombre y una mujer con un niño recién nacido que estaban pasando frío. Sin pensarlo, este vendedor fracasado, entre comillas fracasado, se da cuenta de lo mal que le estaban pasando en ese pesebre y entonces, sin pensarlo, saca los mantos y cubre a ese hombre, esa mujer y a ese niño y regresa con su amo, temeroso de que le fuera a reclamar que aparte de no haber vendido los mantos, había regalado. Cuando le relata la experiencia a su amo se conmueve hasta las lágrimas y le dice: tú eres la persona que yo como viejo estaba esperando para compartirle todos mis conocimientos que me han hecho el mayor vendedor de mantos. Y de ahí nacen los 12 secretos o 12 pergaminos que relata el libro. Lo relato porque cuando leo ese libro me doy cuenta, me vi reflejado en ese libro. Recordé aquella vez que sin pensarlo le di $1,400 a mi hermana y con ello ella pudo seguir adelante su carrera y yo recibí una gran bendición. Me di cuenta que todo aquello que dice el Evangelio, que el que da recibe el 100 por 1, es totalmente cierto. Hay una gran riqueza en el dar. En 1991 la estábamos pasando mal. Teníamos una cantidad muy grande de camiones de tomate y de papa que se estaban echando a perder por falta de mercado. Me estaba literalmente volviendo loco. Es difícil, y muchos de los empresarios me lo van a entender, estar perdiendo cientos de miles de pesos diarios de producto que no puedes vender porque está sobreofertado, no hay mercado. En ese momento llega un sacerdote de allá de mi tierra de Sinaloa y me pide que le acompañe a ver un asilo de ancianos. Como tenía derecho de picaporte el padrecito, pues se metió como pudo y se me sentó y me dice: quiero que me acompañes a ver unos ancianos que no tienen qué comer. Me da pena decirlos, pero se los voy a decir. Le dije: mira, padre,
ahorita tengo muchos problemas muy serios en mi empresa. Luego vine con sus viejitos que se le están muriendo ahí para acompañarlo. Nomás que este padrecito no se daba por vencido y se sentó y me dijo, y hasta que tanto me insistió que dije, bueno, sirve que se me olviden por un rato mis problemas, vamos a ver a los viejitos. Vamos hasta el otro extremo de la ciudad. Y eso que dicen que la realidad supera la ficción, ahí lo comprobé. 64 ancianos que a veces comían y a veces no, con historias. Recuerdo una de una señora viejita que sus nietos la habían abandonado en el cerro para que el sol la chamuscara y se muriera. De ahí la rescataron. Como estas varias historias que son difíciles de creer, lo entiendo, pero así fue. Cuando veo lo que le estaban dando de comer, tenían una cazuela grande con agua hirviendo, le metían hueso que recogían de las carnicerías y le agarraban tomate y le quitaban la parte podrida, zanahoria, papa, le quitaban lo podrido y con eso les preparaban una suculenta sopa que se comían los viejitos con mucho apetito. Cuando volteo en la cocina y veo que había muchas cubetas malolientes llenas de mosquitos, le digo, ¿de aquí le están dando de comer? Sí. ¿De dónde sacaron esto? Bueno, para no alargarles el cuento, lo estaban sacando del mismo lugar donde nosotros estábamos tirando lo que no podíamos vender. ¿Qué ironías tiene la vida? Dije yo en ese momento, porque sí fue un choque fuerte para mí. ¿Qué ironías? Mientras unos nos morimos mentalmente porque no podemos vender lo que tenemos, otros, literalmente para no morirse, tienen que recoger donde nosotros tiramos. De ahí nace la idea de los bancos de alimentos. Organizamos a los comerciantes de abastos, nos pusimos en contacto con Cáritas y nace el banco de alimentos como un puente entre la abundancia y la carencia, aprovechando todo lo que en la central de abastos se tiraba. El resultado fue tan bueno que con el tiempo los supermercados, que también tiraban mucho alimento golpeado, rasguñado, próximo a su caducidad, nos empezaron a donar. Luego resulta que las fábricas también tienen grandes lotes de producto que porque traen empaque navideño, que ya pasó la Navidad, o porque está a punto de caducar, porque no lo pudieron vender, nos lo donaban. De repente nos encontramos alimentando en la actualidad, solamente aquí en el Banco de Guadalajara, a más de 100,000 personas, de todo a todo, con leche, con todo tipo de productos. Empezamos a replicar la fórmula y hoy hay, a diferencia de lo que dijeron, 72 bancos de alimentos que alimentan a una población cercana al 1,5 millones de personas con producto que antes se tiraba. El producto no se regala, se pide una pequeña cuota a las personas que lo pueden pagar. Sepan ustedes que operar los 72 bancos cuesta más de 300 millones de pesos al año. Pregúnteme de dónde sale el dinero. Sale de lo que la gente pobre paga, el 7% de lo que el alimento cuesta. Y solamente lo pagan el 68% de la población. Con ese dinero rescatamos más de 130 millones de kilos al año y alimentamos a una población cercana a 1,5 millones en esta red de bancos que funcionan como empresa. Hace 3 años también surgió la idea de formar la Red Mundial de Bancos de Alimentos, cuando un grupo de banqueros de alimentos de Estados Unidos viene a México y se dan cuenta que nada tenía que ver la pobreza en Estados Unidos con el concepto de pobre que tenemos en México. Y entre Estados Unidos, los bancos americanos y los bancos de México formamos la Red Mundial, cuya base está en Chicago. Hoy tenemos bancos en más de 11 países operando en el mundo, y la idea es llegar a todo el mundo. ¿Por qué menciono esto? Ya para terminar, porque me doy cuenta de que la mayor riqueza que existe en el ser humano es dar,
y nos encontramos en un país con 50 millones de pobres, 20 millones de los cuales viven en pobreza alimentaria. Ese es el país que los rodea a ustedes, muchachos y muchachas, un país de pobres, con un país que está inundado en alimento y que tira más de 10 millones de toneladas de alimento al año por falta de mercado, con un país que tiene suficiente ropa y enseres domésticos en sus casas, en las empresas, en el gobierno, para surtir a todos los pobres de México. Es decir, un país con 50 millones de pobres, pero con muchos más bienes básicos en desuso, es decir, riqueza que no se aprovecha, que está en las casas, en las empresas, que redistribuido a través de los bancos de ropa, de enseres domésticos, de los bancos de alimentos, podría acabar con la riqueza, con la pobreza extrema que vive nuestro país. ¿Cuánto se habla de esto de parte de nuestros políticos? ¿Cuánto se habla en los medios y cuántos remedios prácticos se ponen? Por último, les voy a hablar de la peor de las pobrezas, la pobreza de valores. La pobreza material que sufre mucha gente se acaba cuando se mueren, pero la pobreza de valores de la cual sufrimos millones de mexicanos, por eso estamos como estamos, esa pobreza nos la llevamos cuando nos morimos. ¿Y saben qué? Esa pobreza de valores la heredamos a nuestros hijos. Y esa pobreza es la que tiene un país que es espectador, que ve todos los problemas y lo único que hace es criticar, cuchichear en los cafés, tijerear a los políticos. Y ahí estamos los mexicanos viendo todo eso, sin darnos cuenta que esas autoridades que tanto criticamos, esa clase política tan, según nosotros, tan degradada, no está más que reflejando nuestra propia calidad de ciudadanos que tenemos. Señores, este país no va a cambiar porque venga un mejor presidente y un mejor partido. Olvídense, este país va a cambiar cuando cambies tú, cuando ese cambio se dé dentro. Hoy empieza una nueva etapa de sus vidas, muchachos y muchachas. Empieza con muchas dudas por la incertidumbre, con miedos, díganme si no, con ilusiones, con planes. Yo les quiero regalar este consejo. Si ustedes desde ahorita deciden comprometerse con este país ¿dando qué? Dando el tiempo que les hace falta con su talento y su trabajo, dando el poco dinero que tienen, no esperándose a ser grandes y millonarios para ser filántropos. Desde ahorita, hoy, como decía nuestro anterior presidente, decidan encontrar la verdadera riqueza, la que les va a dar felicidad, la que les va a dar prosperidad. Piensen en dar. Todos podemos dar nuestro tiempo, aún a aquellos que les hace falta. Si ustedes desde ahorita, como me pasó a mí y como he visto que le ha pasado a muchas personas, deciden, como en mi ejemplo, haber dado $1,400, van a ver que Dios no se equivoca y que primero falla la ley de la gravedad, que falle la ley del 100 por 1. ¿Quieren tener la certeza de que les va a ir bien? Empiezan a dar. Den todo lo que puedan. Y se van a dar cuenta que aunque lo hagan por conveniencia, van a terminar queriendo y amando a aquellos que están ayudando. Por último, quiero agradecerles sinceramente al TEC de Monterrey por esta oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes. El TEC es un verdadero ejemplo de compromiso social. Ustedes mismos lo saben, que a través del Instituto de Desarrollo Social se están haciendo muchas obras con los bancos de alimentos, con otras instituciones, y me siento muy orgulloso porque es una de las pocas instituciones, y yo considero que el TEC es la más comprometida de todos con los que más lo necesitan. Qué bueno, los felicito porque están verdaderamente enriqueciendo a estos chavos, enseñándolos a dar. Muchas gracias.